patologías pulmonares asociadas a VIH, que prácticamente la mayoría de las patologías asociadas son infecciosas. Las no infecciosas, pues son las menos, ¿no? Realmente, y no son tan diferentes en los pacientes que no tienen VIH, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, EPOC, hipertensión pulmonar, cáncer pulmonar. Son patologías que aparentemente tienen más incidencia o hay más riesgo, pues, de padecerlas cuando hay infección por VIH, pero no es tan diferente del resto de la población. Y otras patologías, como las infecciones bacterianas, como las neumonías bacterianas, por ejemplo, pues tampoco son muy diferentes. Sigue siendo la principal causa el neumococo, hemófilos influenza, etcétera, o estafilococo, que pueden provocar infecciones bacterianas o neumonías bacterianas, y eso no es tan distinto de otros pacientes. Vamos a enfocarnos en algunas de las más importantes alteraciones infecciosas pulmonares en pacientes con VIH. Entonces, como podríamos hacer un antes y un después en estos pacientes, antes y después de la llegada del tratamiento antirretroviral, que este famoso HART es el tratamiento antirretroviral de alta actividad, o solamente ART, ¿no? Como se le dice ahora, antirretroviral. Entonces, después de su introducción, hubo ya cambios significativos en la mortalidad de los pacientes y hubo ya una mayor sobrevivencia, y de ahí puede ser que hayan desarrollado otros trastornos y no solo los infecciosos, pero bueno, ese antes y un después del tratamiento antirretroviral es algo importante, porque en países desarrollados tienen una mejor cobertura a muchos de esos pacientes, y por eso desarrollan mejores mecanismos de defensa ante las diferentes patologías por oportunistas. Y en México, por ejemplo, pues sí existe una dificultad de los pacientes para que tengan acceso a los tratamientos, ya sea porque no hay efectivamente en nuestras instituciones, o porque sean pacientes que no están asegurados, por ejemplo, pacientes que no están diagnosticados, y pacientes que no tienen una educación o una conciencia acerca de la salud lo suficientemente importante como para solicitar atención médica. Entonces aquí el tratamiento antirretroviral es importante, porque requiere generalmente que el paciente tenga ya un tratamiento, pues si no lo tiene, debe iniciarlo inmediatamente. Y ahí es donde encontramos algunas dificultades en México. Entonces, por eso constituye un problema de salud de esta infección. A lo largo de los años ha generado muchos problemas, no solo físicos, de salud, mentales, sociales, económicos, etcétera. Y eso es un problema de salud pública importante. Ahora, de esos pacientes, todavía, como en otros casos, hay un cierto porcentaje que siempre es así, como del 20% en muchos pacientes, que no se les encuentra un agente infeccioso. Eso pasa también no solo en VIH, sino en otras patologías, como irán viendo. No siempre se encuentra el agente. Bien. Ahora, aproximadamente 40 millones de pacientes reciben tratamiento, 40% reciben tratamiento de retroviral adecuado. Entonces es un porcentaje muy bajo, pues, de pacientes que reciben el tratamiento idóneo, ya sea por cuestiones económicas de cada país o por cuestiones propias del paciente, ¿no? Y como ustedes saben, los tratamientos para el VIH son muy extensos, pues incluye una gran cantidad de fármacos, y eso dificulta el apego del paciente a los tratamientos, ¿no? Entonces eso es una condicionante importante. De acá en un país como el nuestro, como ustedes saben, que afortunadamente no es tanto como en otros países, como en África, por ejemplo, que tienen mayor cantidad de pacientes, pero los países de bajos ingresos pues tienen mayores dificultades para enfrentar esta epidemia, ¿no? Y bueno, los agentes infecciosos que causan principalmente estas cuestiones son la neumocistis, la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar,
Y ya en los años recientes está cobrando relevancia el complejo del Mycobacterium avium. También lo vamos a encontrar en estos pacientes. Un tantito. Bien. Entonces vamos a encontrar por mucho la neumocistosis, es la patología infecciosa más importante en los pacientes con VIH, es una infección por oportunistas que lo van a encontrar ampliamente distribuido en el mundo, y en los pacientes con VIH es una cuestión a considerar siempre. Cuando tenga una infección respiratoria, deberíamos considerar siempre en un paciente con VIH que tenga neumocistosis. Pues actualmente el agente causal se llama Pneumocystis jirovecii. Como ustedes saben, hace algunos años todavía se le conocía como Pneumocystis carini, en honor a Antonio Carini, que describió este agente en pulmones de rata. Sin embargo, el otro investigador, Otto Hirobeck, lo detectó ya en pulmones humanos, y por eso se le cambió el nombre a Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis se cataloga como hongo, aunque comparte características con bacterias o con protozoarios. Tiene ciertos elementos extraños, por eso se le considera como un hongo atípico. Ahora, es atípico, es extracelular, no es cultivable, se encuentra ampliamente distribuido, y el hecho de que no sea cultivable dificulta pues su aislamiento, pues, para que ustedes puedan hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, esas serían algunas de sus características. Ahora, como está ampliamente distribuido, es muy probable que muchos de nosotros tengamos contacto con neumocistis, pero nuestro sistema inmunitario impide que haya una infección activa, ¿no? Entonces, los pacientes con VIH tienen muchas posibilidades de presentar esta infección en algún momento de su evolución. Y como vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas, el conteo CD4 es un elemento muy importante como factor de riesgo y como un elemento para hacer el seguimiento de los pacientes o para decidir si requiere un tratamiento profiláctico y por cuánto tiempo. Entonces siempre hay que tener presente el conteo CD4 en los pacientes con VIH y la carga viral, que también eso es un elemento muy importante que se hace de manera rutinaria en el seguimiento de pacientes con VIH en las diferentes clínicas que existen en México, ya sea del ISSSTE, del IMSS o en esta, ¿cómo se llama? La Clínica Condesa, que es de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, tiene como rutina hacer la medición de CD4 y de carga viral, entre otras, pero son elementos importantes que siempre deben solicitarse a los pacientes. Bien. Entonces, clínicamente, lo que encontraríamos en los pacientes con neumocistosis sería tos seca, que sería elementos comunes, fiebre y disnea progresiva. Si ustedes me preguntan, la neumocistosis se parece mucho al COVID, honestamente. Aquí lo que cambia mucho es el contexto. Entonces, tos seca, fiebre, disnea progresiva, en un paciente con VIH o que no sepa que tenga VIH, pero que tenga factores de riesgo importantes, también podría llevar a la sospecha de esta infección. Ahora, como decíamos que no es cultivable, deberíamos de todos modos obtener muestras y observar el agente causal en muestras biológicas. Ahora, podemos obtener las muestras de esputo así espontáneo o por lavado bronquial, que sería lo ideal, pero obviamente pues, es un procedimiento invasivo que conlleva una mayor morbilidad, por eso hay que tener en cuenta las características del paciente, pero siempre deberíamos obtener una muestra. No puede ser, por ejemplo, en el caso de neumonías, una neumonía bacteriana, así común, pues que conocemos siempre, no se hace de manera rutinaria una muestra o un cultivo de esputo porque se contamina la muestra. Pero en el caso de neumocistosis sí sería muy importante tener una confirmación etiológica mediante esputo o broncoscopía. Ahora, ¿cómo observamos entonces el neumocitis si no es cultivable? Bueno, pues se requiere de ciertas tinciones
como estas que ven ustedes aquí son las más clásicas: Yemsa, Difquik y plata metenamina Gomori. Estas serían las que más se utilizan y seguramente me van a preguntar cuáles son las tinciones para neumocistosis. Es una pregunta clásica, ¿no? Y la PCR, bueno, hay todavía controversia acerca de su rendimiento como prueba diagnóstica, pero bueno, la PCR también sería otro elemento, igual PCR en muestras biológicas, pues, de secreciones bronquiales. Entonces, las características clínicas relevantes en pacientes con neumocistosis sería la hipoxemia, por eso digo que se parece mucho al COVID en ese aspecto, y ahorita vamos a ver unas radiografías que se parecen bastante. Entonces, la hipoxemia es algo importante que habrá que considerar. La PO2, por lo tanto, requiere una gasometría para hacer ciertas mediciones. La PO2 puede estar menor de 70, ahí es menor, no mayor, menor de 70. Y el gradiente alveolo arterial, que es este que está GAA, menor de 35. Y podría clasificar así, en moderado y grave, de acuerdo al gradiente alveolo arterial. Y otra característica importante, aunque inespecífica, es la DHL. Entonces, una DHL por encima de 500 podría igual correlacionar con la neumocistosis. Entonces, paciente confirmado que llegue con estas características clínicas, más la disnea, fiebre, en una evolución de días a semanas, nos puede orientar mucho a infección por neumocystis jirovecii. Ahora, le pedimos una radiografía y veríamos ahí un patrón intersticial como este que vemos aquí. Pero como muchas veces pasa, los patrones son un tanto inespecíficos, ¿no? Porque ustedes ven aquí, tiene en la radiografía simple, sí se ve un patrón intersticial difuso bilateral, y en la tomografía de tórax se encuentra con más, pues con más nitidez, con un predominio en el tórax izquierdo, ¿no? En las zonas apicales del pulmón izquierdo. Entonces, eso sería una de las apariencias de la infección por neumocistis, pero también podríamos encontrar este que sería uno de los patrones clásicos, ese es el que se llama en alas de mariposa. Así con mucha imaginación, y podrían ver ahí las alas es que no sale la flechita, en las zonas bilateral, ven ustedes cómo hay un infiltrado, y eso es lo que se le da el nombre de infiltrado en alas de mariposa. Pero si ustedes se acuerdan, también en la cardiogénico es, pues por eso importa el contexto clínico y no solo la placa, ¿no? Entonces sería esa sería una imagen tomográfica donde vemos cómo hay un predominio en las zonas posteriores bilaterales y hay una gran zona de infiltrado intersticial, que eso correlaciona grandemente con la infección por neumocistis. Y también podríamos encontrar la presencia de quistes, incluso puede haber neumotórax en estos pacientes, porque de acuerdo a la cercanía de estas lesiones con la pleura, podría existir fuga de aire y eso condicionaría un neumotórax. Entonces también esas serían otras presentaciones clínicas radiográficas que podríamos encontrar. Bien, entonces, pruebas diagnósticas. Decíamos que requiere la identificación de este agente en muestras biológicas, esputo inducido. La sensibilidad relativa será entre un 50 y 90%. Por broncoscopía con un lavado bronquialveolar 90-99%. Entonces sería lo ideal que le hiciéramos una broncoscopía. Después de ello sigue la biopsia transbronquial, que también tendría tejido 95 a 100%. Todas estas son pruebas muy eficientes. Y una biopsia a cielo abierto, también 95 a 100% de sensibilidad, que como ustedes son muy confiables, pero el problema obviamente pues es que son invasivas, pues, y eso implica un riesgo para el paciente. Y si tenemos un paciente inestable, pues no podemos hacer eso. Entonces, por eso el esputo inducido
que es la forma más sencilla de obtener una muestra biológica seguida de la broncoscopía. Entonces, a nivel clínico, así, en la práctica cotidiana, lo más intenso que realmente se hace es una broncoscopía, ya sea con paciente estable o paciente intubado. Entonces hay que tomar en cuenta eso. La broncoscopía tiene un riesgo, por ejemplo, de neumotórax, riesgo de hemorragia, riesgo de tromboembolia, riesgo de que el paciente al hacerlo tenga que acabar intubado, riesgo de muerte también, porque al pasarle broncoscopio puede ocurrir desaturación y eso puede llevar a arritmias, paro cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces tiene un riesgo, pues, y eso hay que tomarlo en cuenta, pero es una de las mejores pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Pues aquí las tenemos y están disponibles, pues, bueno, en centros de segundo y tercer nivel. Ahora, el tratamiento, como ustedes ven, requiere de un antibiótico bastante antiguo, bastante simple, barato. Afortunadamente todavía es suficiente para los pacientes, que sería el trimetoprim con sulfametoxazol en esta dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de trimetoprim intravenoso cada 6 horas. Y otros tratamientos alternativos, como la pentamidina o la primaquina más clindamicina, pueden ser también una opción, pero la primera opción es el trimetoprim. Ahora, clásicamente, el paciente debería ser tratado durante 21 días, pero ya veremos en algunas condicionantes de ello, ¿no? En pacientes que están clínicamente graves, que tienen un gradiente alveolo arterial mayor de 35, se recomienda utilizar prednisona, 40 miligramos cada 24 horas, o su equivalente en prednisolona o prednisolona, metilprednisolona, que sería lo que igualmente podríamos encontrar y que es intravenoso y por eso sería más sencillo en un paciente inestable, ¿no? O que tuviera contraindicaciones para la vía oral, como hemorragia de tubo digestivo, úlcera gástrica, etcétera. Usaríamos la vía intravenosa, como la metilprednisolona. Entonces, el esteroide no se utiliza en todos los casos, solamente en pacientes que tengan una PO2 menor de 70 milímetros de mercurio o un gradiente mayor de 35. Si no es así, podríamos eliminar el uso del esteroide y usar solamente el trimetoprim. Entonces, trimetoprim con sulfametoxazol, acuérdense, es el tratamiento estándar para la neumocistosis. Ahora, la profilaxis secundaria, que es donde puede ser ya más complicado para los pacientes, requiere una dosis menor, ¿no? O sea, una dosis, en este caso puede ser vía oral, cada 24 horas, y las alternativas, dapsona, pentamidina, serían también una alternativa al tratamiento farmacológico de profilaxis secundaria. Pero ¿cuándo deberíamos descontinuar el tratamiento? Entonces, el paciente que tenga profilaxis secundaria, es decir, ya le dio neumocistosis, le da tratamiento activo y después entraría a seguirle con un tratamiento profiláctico. Deberíamos otra vez medir la CD4, tiene más de 200 por más de 3 meses, pero que sea como consecuencia del tratamiento antirretroviral, solo entonces podríamos descontinuar esta profilaxis secundaria, si no, no. Entonces acuérdense, cuando un paciente tiene diagnóstico de VIH y tiene neumocistosis, debe iniciar también, si es que no lo tiene, su tratamiento antirretroviral para que realmente tenga una mejoría clínica y una mejoría inmunológica. Ahora, si la neumocistosis se diagnosticó a pesar de que el paciente tuviera más de 200 células CD4, entonces tendría que usar trimetoprim toda su vida. Y eso es una condicionante importante porque afecta la calidad de vida y aumenta el número de fármacos que toma el paciente, ¿no? Pero desafortunadamente así son las cosas en esta enfermedad. Entonces, profilaxis secundaria, trimetoprim, dosis doble, que sería como, si ustedes lo ven de manera comercial, el Bactrim F tiene una dosis doble, sería una de esas, una diario, por este tiempo que veíamos, o toda la vida, de acuerdo a la CD4. Ahora, pasando a
a otras etiologías infecciosas. La vez pasada vimos tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, pero no vamos a tocarla ahorita porque el tratamiento no es muy diferente, solo que sí tienen que hacer un ajuste de acuerdo a cuál sea su antirretroviral, por los efectos adversos, por ejemplo. Y lo que surge como en los últimos años que está cobrando mayor importancia sería la infección por micobacterias no tuberculosas. El complejo Mycobacterium avium es importante también porque está ampliamente distribuido en el mundo y puede generar infección porque resulta que estas no se contagian de humano a humano, sino que se encuentran distribuidas en el ambiente. Entonces, por eso estamos expuestos a este tipo de micobacterias, pero nuestro sistema inmunológico se encarga de eliminarlas. Y hasta ahí se acabó la historia, pero en el caso de pacientes con VIH no tienen esa posibilidad y por eso infectan. Ahora, aparte de este complejo, el MAC, encontramos otras micobacterias que también pueden generar infección, ya sea a nivel pulmonar o extrapulmonar, como el Mycobacterium cancericil, Genopi, Malmoense, Simiae, Fortuitum, Abscessus y Crenolae. Entonces, son un grupo de micobacterias que nos pueden dar infección y también deberíamos tomarlo en cuenta. El diagnóstico es similar, aunque cultivarlo es difícil, pero también deberíamos buscar los cultivos para micobacterias y posiblemente podríamos encontrarlo. Entonces, factores de riesgo para que nos puedan llevar a estas infecciones: CD4, menor de 50 células, carga viral, más de 100,000 copias, que serían no solo para micobacterias, sino que son factores de riesgo para otras infecciones oportunistas. Haber tenido infecciones oportunistas previas es un factor de riesgo siempre, o ya previamente colonización por MAC, por micobacterias del complejo avium. Ahora, ¿cómo encontraríamos a estos pacientes? Bueno, puede tener afección ya más lobar, o sea, no es tan difusa, aunque también puede ser que sea difusa o miliar, pero es más probable que tenga una afección lobar. Puede haber adenopatías iliares o mediastinales, eso lo veríamos claramente en una tomografía o una resonancia magnética. Pero ahí lo que sí es muy distinto es el tratamiento, porque el tratamiento de elección es la acitromicina. Esa está pues relativamente más fácil de conseguir, ¿no? Está ampliamente distribuida en nuestro país, por eso es más fácil el tratamiento, pero requeriríamos otra vez que los cultivos sean negativos por un año o que la persona tenga más de 100 células CD4 por más de 3 meses y que también sea consecuencia de tratamiento antirretroviral. Entonces, para las micobacterias que es diferentes de la tuberculosis como tratamiento. Bien, entonces ahí serían las micobacterias. Vamos a hablar de algunas infecciones fúngicas. Dame un segundito. Es que esto. Yes. Algunas infecciones fúngicas. Vamos a hablar de la criptococosis, de la histoplasmosis y de la aspergilosis. Es que no la corregí. Como ustedes saben, estas infecciones micóticas son endémicas de algunas zonas en nuestro país, en algunas regiones o algunos climas. Tienen estas infecciones de manera endémica en pacientes inmunocompetentes, pero en pacientes con VIH pueden presentarse como infecciones oportunistas igual y nos pueden generar cuadros muy similares. Entonces la criptococosis, bueno, y eso es porque cuando ustedes ven, depende de dónde estén, por ejemplo, si ustedes van al sureste de México, pueden encontrar gente con histoplasmosis o con criptococosis más fácilmente que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí sería muy raro que ustedes vean un paciente con histoplasmosis. Entonces, en ciertas zonas del país sí pueden encontrarlo en esos pacientes. Entonces, si ustedes encuentran un paciente con VIH, con una enfermedad sugestiva de histoplasmosis o de criptococosis, eso lo verían más en un paciente con VIH. Entonces,
para que lo tengan presente. La criptococosis es una enfermedad definitoria de SIDA, como ustedes saben, entre otras, como el sarcoma de Kaposi, por ejemplo, esa será una enfermedad definitoria de SIDA. La criptococosis también lo es, y encontraríamos principalmente al criptococo neoformans grubi, al neoformans neoformans y también al gati, que el gati aparentemente en los últimos años se ha encontrado ya con una mayor incidencia en los pacientes con VIH. Otra vez, como vimos en las previas, requiere como una característica que los CD4 estén menores de 100 células, y el cuadro puede ser inespecífico, es decir, con síntomas generales, fiebre, astenia, dinamia, tos seca o productiva, o puede llevar al extremo de tener un síndrome de distrés respiratorio agudo, que es un cuadro extremadamente grave que puede llevar a la muerte de la persona. Entonces, como ven, el cuadro clínico es muy específico y muy extremoso, pues, pero podríamos encontrar todas esas presentaciones. La radiografía, ahí sí puede ser igualmente muy distinta, o sea, podemos encontrar cavitaciones, puede haber un infiltrado intersticial, como hemos visto en otras ocasiones, puede haber una consolidación como neumonía, puede haber derrame pleural. Entonces la presentación es difícil de identificarla así rápidamente en una placa. Por ejemplo, esto puede ser un tumor, ¿no? También puede ser criptococosis. Entonces realmente puede ser complicado llegar a un diagnóstico preciso solo con ver una radiografía. Entonces, cuando un paciente tiene una infección respiratoria aguda, un paciente con VIH, particularmente cuando tiene un cuadro clínico grave, requiere siempre de hacerle un protocolo de estudio más extendido. Entonces, por eso cuando un paciente de esas características llega a la atención médica, y si es posible hacerle un lavado broncoalveolar, siempre se le pide estudio de diferentes patógenos, es decir, buscas intencionadamente tuberculosis, otras micobacterias, criptococosis, histoplasmosis, neumocistosis. Por eso es que y ustedes lo verán próximamente, bueno, y esperemos que ya la situación de los hospitales se vaya normalizando con el paso del tiempo. Vamos a pedir que sea así. Van a ver que cuando llegue un paciente así y le hagan una broncoscopía, le toman un montón de frascos, de muestras, porque se envía una para citológico, otra para citoquímico, otra para tinta china, otra para cultivo de tuberculosis, otra para GIEMS, etc. Entonces, por eso el, el diagnóstico puede llegar a hacerse de estas maneras, pues no necesariamente porque tú de entrada pienses que tenga, por ejemplo, criptococosis, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, la observación directa con tinta china haría el diagnóstico de criptococosis, idealmente mediante broncoscopía. Ahora, el tratamiento de la criptococosis, que la fotericina B, como ustedes saben, es un uso exclusivamente hospitalario, intravenoso, que requiere de una vigilancia estrecha del funcionamiento renal, hepático y de los niveles de electrolitos. Se usa poco realmente, pero cuando llegue a usarse, debe ser en un caso completamente identificado, que esté completamente justificado su uso. No es como en otras patologías que uno tiene carta abierta pues para ponerle los antimicrobianos que queramos, en este caso no, requiere un tratamiento muy específico. Entonces, anfotericina B liposomal en esta dosis que veíamos aquí, que sería el tratamiento de elección, anfotericina más flucitocina, y sería elección. Como alternativas tendríamos al fluconazol en esta dosis, como vemos aquí con flucitocina, o fluconazol solo, pero en dosis más elevada, 1200 miligramos al día, durante 2 semanas. Después de ello, requeriríamos otras 8 semanas de fluconazol o de itraconazol.
Entonces, como ustedes ven, como han visto en otras micosis, incluidas, por ejemplo, la onicomicosis, el tratamiento es muy prolongado para que tenga un éxito realmente. Y en pacientes, después de eso, como en el caso de la infección por neumocistis, tendríamos que usar una terapia de mantenimiento con fluconazol, 200 miligramos cada 24 horas por un año, o también otra vez, si tenemos unos CD4 mayores de 100 por más de 3 meses, que sea secundario a los antirretrovirales. Entonces sí podríamos llevar a la suspensión de la terapia de mantenimiento. Si no cumple esas condiciones, tiene que seguirlo usando, o sea, toma el fluconazol, en este caso de mantenimiento, hasta que tenga alguna vez en su vida más de 100 células por milímetro cúbico de CD4. Si no los tiene, lo tiene que seguir tomando. Ahora, si tiene, por ejemplo, 200 células CD4, ¿no? Pero después de eso pasa un tiempo y su cuenta reduce a menos de 100 otra vez, tendría que volver a tomar la profilaxis con fluconazol. Así es el comportamiento de estos pacientes, ¿no? Y siempre debes tener un tratamiento antirretroviral adecuado y un seguimiento adecuado y oportuno, ¿no? Oiga, doc, una pregunta. Sí. Entonces, en ese ya tratamiento de mantenimiento, ¿se le harían pruebas constantemente, o sea, como para saber si regresa al fluconazol? Sí, tendría que hacérsela. Bueno, lo ideal es que se lo hicieran cada mes, aunque Ah, esto depende de la institución. ok, gracias. Sí, bien. La otra que veríamos a continuación es la histoplasmosis, que esa igual es endémica en algunas zonas del sureste de México, pero que podríamos encontrarla, por ejemplo, en este contexto, en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el histoplasma capsulatum sería el importante en esta situación. Puede tener una incidencia anual de 5% en pacientes con VIH, y otra vez encontramos las células CD4, que están menores de 150 o menores de 100, aumenta el riesgo de contraerla, o en casos más extremos, que también se ha descrito mucho, en menores de 50 células ya sería un caso más extremo y requiere la inhalación de microconidia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, la histoplasmosis se ha escrito mucho en la espeleología, ¿no? En gente que le gusta estar en las cuevas, por ejemplo, ahí se encontraba mucho la histoplasmosis, pero en este caso no necesariamente, ¿no? Ahora, el cuadro clínico, otra vez, es un tanto inespecífico, ¿no? Entonces puede haber fiebre, fatiga, pérdida de peso inexplicable, puede haber hepatosplenomegalia. Esto es porque la histoplasmosis puede generar una infección orgánica, pues diseminada, también otros hallazgos y no solo los hallazgos respiratorios. Y ya a este nivel encontraríamos tos, dolor torácico no anginoso, pues dolor torácico inespecífico, y disnea en cerca de la mitad de los pacientes, ¿sí? Pero también puede encontrarse este trastorno con un cuadro clínico grave, con distrés respiratorio agudo. Esa sería igual como en los otros casos que mencionamos, un espectro clínico muy amplio, pues, entre un cuadro así un tanto silente, inespecífico, de días o semanas, a un cuadro agudo, grave. Y después, en otras clases, viene, si no me equivoco, el famoso CIRA, ¿no? El SDRA, que se lo veremos en otras clases. Me parece que es un poco más adelante, para que tengan en cuenta cuál es ese síndrome, que es muy grave, que tiene un mal pronóstico. Bueno, entonces el diagnóstico. Tenemos que encontrar otra vez, en este caso, el antígeno del histoplasma, o sea, que se ha detectado el antígeno en sangre o en secreciones respiratorias, y tendríamos que otra vez hacer un lavado broncoalveolar. Entonces, como se han dado cuenta, la broncoscopía tiene un papel muy relevante en todas estas patologías para tener un diagnóstico más preciso, porque las muestras de esputo, o sea, ya sea que el paciente no expectore
o que se contamine o que te dé una muestra con pura saliva. Entonces eso no es útil. Se puede contaminar con bacterias de la boca, entonces te dan un reporte con múltiples agentes y eso no es útil. Por eso es que la broncoscopía sería lo ideal en la mayoría de los pacientes que tengan estas enfermedades, con las dificultades que ya mencionamos de la disponibilidad y los riesgos. Y el cultivo, pues se tarda, o sea, más de 6 semanas. Entonces eso es difícil. Como tienes un paciente así, muchas veces, como ustedes han dado cuenta, podemos iniciar con un tratamiento empírico, pero en estos casos es más complicado, porque no le sueltas la anfotericina B tan rápido, porque requieres de una confirmación. Entonces, imágenes radiográficas igual, puede tener un patrón micro, macro, nodular, diseminado, y esas serían las características más clásicas. Esta imagen que ustedes están viendo, y se dan cuenta a nivel basal derecho, tiene unas imágenes un poco más redondeadas, ¿no? Incluso se parece un poco a la metástasis, pero ahí es importante ver el contexto, pues. Entonces, un paciente con metástasis es muy probable que tenga otras alteraciones, pues, y no necesariamente hay síntomas respiratorios, ¿no? Pero un patrón así, diseminado, sí es característico, pues, que te hace sospechar, por lo menos, de infección micótica, así nada más, sin decir que sea histoplasmosis, ¿no? Solo infección micótica. Y el tratamiento de elección, otra vez sería anfotericina, y en un caso leve, o sea, clínicamente leve, que no tenga un síndrome de estrés respiratorio agudo, podríamos usar como alternativa al itraconazol. Pero como ustedes ven, el tratamiento es muy prolongado, pues. Entonces eso requiere igual una vigilancia, dificulta el apego del paciente, porque no solo tomaría esto, sino los antirretrovirales, y aparte si fuera diabético, hipertenso, etcétera, tendría una bolsa así de medicamentos muy grande, ¿no? Pero bueno, sería la alternativa para pacientes en casos leves, en casos graves, anfotericina B. Y el mantenimiento sería exactamente el mismo. En el caso del seguimiento, requiere otra vez que tengas, ya sea cultivo negativo, ahí sí como ya pasó más el tiempo, te permite esperar el cultivo, ¿no? Entonces, 6 meses o más de cultivo negativo, podrías suspender la profilaxis o con CD4 mayor de 150 como consecuencia del tratamiento, o que tenga la detección del antígeno que decíamos al principio, menos de 2 nanogramos en muestras biológicas. Entonces, ese sería el tratamiento en este caso. Y finalmente veríamos la aspergilosis, que también no es tan común, pero sería una de las que deberíamos sospechar en estos casos porque en algunas series se le ha encontrado ya una relevancia mayor, pero desafortunadamente la mayoría de ellos se han encontrado después de la muerte, ¿no? Pues por eso es que requiere de un alto grado de sospecha o de que tu protocolo de estudio cuando haces el lavado bronquial lo extiendas a muchos tipos de patógenos, ¿no? Entonces, aquí existen otros factores de riesgo, por ejemplo, neutropenia, febril o afebril, uso de esteroides, antibióticos de amplio espectro o enfermedad pulmonar previa. Esos serían factores de riesgo que te pueden llevar a sospechar de aspergilosis. Por ejemplo, en la época actual, disculpen que les mencione tanto el COVID, pero como yo estoy ahí, en algunos casos hemos sospechado de aspergilosis porque, como ustedes ven aquí en los factores de riesgo, uno es el uso de esteroides, ¿no? Entonces a estos pacientes le ponemos dexametasona, ya sería un factor de riesgo. Como trabajamos con los antibióticos de manera empírica, pues le ponemos antibióticos así. Si se deteriora clínicamente, choque séptico, leucocitosis importante o fiebre persistente, estoy hablando de COVID, podemos aumentar
o escalar los antibióticos. Entonces le ponemos antibióticos de amplio espectro. Y hay gente que tiene, por ejemplo, EPOC o fibrosis pulmonar, ¿no? Y de repente se deterioran. Vemos imágenes ahí con patrón alveolar diseminado, por ejemplo, que no tenía en los días previos, y eso te puede llevar a sospechar que tengas aspergilosis. En nuestro caso, no hemos tenido la oportunidad de hacer broncoscopía porque no tenemos quien la haga. No hay, no hay, no hay neumólogo, pues, en nuestro hospital en este momento. No tenemos quien nos haga la broncoscopía como para saber si esos pacientes tuvieron o no tuvieron aspergilosis. Pero en un paciente con VIH sería estos, los factores de riesgo son los mismos, pues, neutropenia, esteroides, antibióticos, etcétera. Nos puede llevar a pensar en eso. Ustedes se dan cuenta, en las otras enfermedades infecciosas no estaban estos factores de riesgo, solamente el famoso de los CD4, ¿no? Cuando están disminuidos, pues aumenta la probabilidad de que esa persona tenga este tipo de infecciones por oportunistas, ¿no? Y finalmente, el que tenga una terapia antirretroviral poco potente. Eso pues ya depende del entorno, pues, por ejemplo, es un paciente que no tenga recursos, que no tenga apego al tratamiento, que la institución no tenga en ese momento los fármacos adecuados, puede llevarnos a que tenga este calificativo de poco potente, ¿no? Bien, entonces el cuadro clínico, otra vez, muy similar en todas ellas, fiebre, tos, disnea, dolor torácico inespecífico, puede haber hemoptisis también, hipoxemia como en los otros casos, y puede haber un infiltrado difuso o incluso que tuviera cavitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo comparan con otras patologías, veríamos aquí que es muy apical en este caso, pero también es difuso, pues se encuentra unas zonas muy extensas de un infiltrado o patrón alveolar. En este caso es más apical del lado izquierdo, pero si ustedes ven en las zonas basales también lo tiene. Entonces, ninguna imagen radiográfica, así como es que hemos estado viendo, es patognomónica de tal o cual agente etiológico, para que lo tengan presente. Tienen que hacer una integración del cuadro clínico, del contexto, de los exámenes de laboratorio, para que nos lleve a una probabilidad diagnóstica y de ahí dirigir los estudios necesarios. Pero acuérdese que en el caso de VIH, y si es posible, hay que hacer una broncoscopía y ni modos, no hay más. Bien, y el diagnóstico, bueno, hay que hacer el cultivo o de detección del galactomanano mediante ELISA. Sería esa las alternativas diagnósticas que podemos realizar. El tratamiento aquí sí varía un poco porque, bueno, varía en el sentido que la primera opción sería el voriconazol y después ya como alternativa sería la anfotericina ampliamente disponible en nuestras instituciones por la anfotericina B. Entonces, bueno, a lo mejor esa sería la opción para nosotros. Y ¿cuándo? ¿Por cuánto tiempo? En el caso del voriconazol, pues ahí también requeriría que tenga ya una terapia antirretroviral adecuada y que hagamos un monitoreo de los CD4. Entonces, esto, como preguntaban hace ratito, pues sí puede ser variable, porque en el momento agudo es muy probable que se encuentren bajos. Después de esos 15 días o un mes, después de que pasó el cuadro y que mejoró clínicamente, sí podríamos encontrar una elevación de los CD4 ya con un tratamiento adecuado, pues, y un seguimiento cercano de estos pacientes. Entonces, la aspergilosis no es tan común, probablemente como se mencionaba hace rato, porque no se piensa y no se detecta, pero en general no es tan frecuente, pues, afortunadamente. Ahora, otras alteraciones no infecciosas que se han encontrado en pacientes con VIH serían el cáncer pulmonar, que sería de células no pequeñas, el más frecuente, pero que sus factores de riesgo son los mismos
que en pacientes sin VIH, como por ejemplo el tabaquismo. Entonces son los mismos factores de riesgo, sus características clínicas son las mismas y el tratamiento es el mismo. El que tenga VIH no cambia ni el diagnóstico ni el tratamiento, pero aparentemente en el caso del cáncer hay un aumento en el riesgo entre 2 y 3 veces de tener cáncer pulmonar. Entonces por eso se le ha puesto en la mira de los pacientes con VIH. El EPOC igualmente, aunque no es controversial si el VIH incrementa el riesgo de EPOC, pero bueno, aparentemente puede encontrársele asociado a VIH, es decir, que no sea como consecuencia de ninguna infección, sino que sea relacionado así de manera pura, digamos, con el VIH. Entonces es controvertido. Y la hipertensión pulmonar, pues también, porque esa se encuentra, por ejemplo, frecuentemente en pacientes con EPOC, en pacientes con enfermedades infecciosas previas, que tengan una gran cantidad de cicatrización, por ejemplo, y que eso nos puede llevar a fibrosis pulmonar posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, estas tres, cáncer pulmonar, EPOC e hipertensión pulmonar, son de las que se han relacionado con el VIH, pero que no necesariamente muestren un incremento. Entonces, eso es controvertido, pues. Entonces, lo que más se ha asociado a VIH son las alteraciones infecciosas. Esas definitivamente es muy obvio, pues, que esas van a encontrarse siempre ahí metidas como parte de las complicaciones en los pacientes, ¿no? Bien, pues. Entonces, quitamos esto. Hasta ahí, hasta ahí llegamos en esta situación de las alteraciones infecciosas asociadas a VIH. ¿Tienen alguna duda lo que me quieran decir? En todas las micosis, o sea, el cuadro va a ser un cuadro respiratorio inespecífico acompañado de alteraciones en la radiografía en patrones intersticiales. Pues viste, ya ahí también es variable porque puede ser un patrón intersticial. El patrón intersticial es más común en la homocistosis. Ah, ok, Otras ok. patologías puede ser un patrón alveolar, nodular, micronodular o cavitario. En el caso de las micosis, sí puede ser que encontremos ya afección lobar, derrame pleural o cavitaciones. En el caso de la neumocistosis es más común un patrón intersticial difuso, bilateral. Eso sí, si usted llega y el cuadro clínico, si es así, si es muy inespecífico, pues. O sea, el paciente llega por síntomas respiratorios, tos, fiebre, disnea. Esa sí llega, eso sí, la mayoría de ellos llega solamente así y puede ser que tenga ya el diagnóstico de VIH o una sospecha o que el paciente sospeche que tenga VIH por los factores de riesgo. Ok, ok. Gracias. Bien, pues. Entonces, de todas estas, definitivamente la neumocistosis es la más común. Sí, y siempre es la primera que se piensa. Después de ello, tuberculosis, después de ello, otras micobacterias. Y ya los hongos, afortunadamente, son más raros. Entonces, después de la introducción de la terapia antirretroviral, se ha hecho menos común que tengan micosis, ¿no? Pero sigue siendo un elemento importante aquí en México, porque aquí todavía hay muchos pacientes que tienen VIH, ya sea con una enfermedad definitoria de SIDA, pero que no tienen un tratamiento antirretroviral adecuado. Entonces sí puede ser que encontremos todavía personas con ese tipo de infecciones aquí, sobre todo en gente que no tenga seguridad social, no sea, ni ISSSTE, ni IMSS, ¿no? Y que no tienen una cobertura, pues, y que no tienen dinero para tener un tratamiento particular. Y eso desafortunadamente hay mucho en México, ¿no? ¿Es muy caro el tratamiento si no se cuenta con un seguro? Sí, es caro, es bastante caro. La verdad es que sí, es muy difícil costearlo, pues. Por eso la mayoría de las personas que tienen incluso dinero se aseguran, porque es más fácil pagar el seguro que pagar los fármacos. Entonces sí es caro. ¿Cuánto es? Si no sabrá decirles, pero sí es una cosa cara, porque son muchos fármacos
tienen que hacer pruebas de su seguimiento inmunológico para que vean si es adecuado el tratamiento, y aparte los efectos adversos son importantes. Entonces los fármacos más recientes tienen menos efectos adversos, pero son más caros. Por eso es que se va complicando para las personas tener un tratamiento adecuado y apegarse a él. Ok, Así muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, lo que me quieran decir? No, doc, todo bien, muchas gracias. Bien, pues. Entonces, acuérdense de revisar los patrones radiográficos, ya sea los patrones alveolares, los patrones intersticiales, etcétera, para que puedan identificarlo cuando lo vean en las placas. Porque cuando ustedes entran a ver, bueno, han visto en el hospital el sistema, ¿no? Ya ven que ya no es impresa, sino que es digital. Entonces, cuando ustedes ven unas placas de este tipo de pacientes, puede costar trabajo que tiene, es como cuando ven un electro, pues estudian el electro, saben interpretarlo, describirlo, pero cuando les muestran uno de un paciente infartado, ya no saben ni qué tiene, ¿no? Y eso pasa al principio de nuestra formación. Entonces, con las radiografías es similar. Ven una placa y, híjole, ¿qué tendrá este cuate, no? Entonces, sí, acostúmbrense a ver los diferentes patrones para que se orienten qué tipo de patrón es y qué tipo de patología puede ser. Y ya obviamente pues lo van mezclando con el cuadro clínico y la exploración física, ¿no? Y el contexto del paciente. Entonces, por ejemplo, factores de riesgo para VIH, por ejemplo, ahora digan ustedes, ¿cuáles son factores de riesgo para VIH? Sí, los más tradicionales, pues. El uso de drogas intravenosas, las prácticas sexuales de alto riesgo. Así es. ¿Qué más? Esos son algunos de los Como que factores solo... comunes, pues, y que ustedes estarán de acuerdo que no siempre se lo preguntamos a los pacientes. Entonces, si ustedes ven un paciente que está así, caquético, pesa 20 kilos, dicen, pues a lo mejor tiene VIH, ¿no? Pero no toda la gente está así. Entonces, dentro de la historia clínica, hay que preguntarle los antecedentes sexuales para que identifiquen si tiene factores de riesgo o no. Y esperemos que digan la verdad, ¿no? Muy bien, pues. Entonces, ¿alguna otra cosa? ¿Algo más? Vamos a ver EPOC, ¿no? No sé, el doc nunca nos mandó el temario, pero nos mandan los No, artículos, entonces. bueno, aquí lo tengo. Déjenme les digo. Y ya los dejo en paz. No sé. Les digo cómo va. Espérame. Entonces sigue EPOC. El siguiente es EPOC y fibrosis pulmonar. Después de ello sigue asma. Después cáncer pulmonar. Después tromboembolia pulmonar. Después el SIDA y COVID grave. Y luego cor pulmonale. Y ya. Hasta ahí va. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias, Doc. ya nos iremos comunicando para decirles cómo vamos a ver los temas, porque como el doctor Morera ya regresa, con él veía en la clase de 2 a 4, ¿no? Ujú. Ujú. Pero yo ahora la verdad no puedo. Yo solo puedo a esta hora. Entonces ya, si usted no tiene inconveniente, nos pondremos de acuerdo entre nosotros y ustedes para ver quién va a ver los temas y ya los platicamos. Ah, sí, doc, no se ¿Vale? estrese. Está bien, muchas gracias. Bueno, entonces cuídense mucho, Igualmente, pues. cuídate. Pórtense bien el fin de semana, estudien, Gracias, Doc. descansen, no tomen, abríguense. Gracias, Muchas Doc. gracias, doc. Igual que Hasta la otra semana. Cuídense Que mucho, esté bien. pues. bye, gracias. Gracias. ¿Me mandan un correo? Ajá. Grupo. Ah, Ese no lo sí, tengo, sí. ¿no? Se lo mando ahorita por mensaje. Vale, perfecto. Entonces cuídense mucho.
Gracias. Igual. Ahí.